1937. Ese fue el año en que la química cambió la historia de Alemania. El país buscaba desesperadamente aumentar su potencia. Las fábricas operaban día y noche bajo el ruido ensordecedor de la maquinaria. Las escuelas exigían un rendimiento inhumano a los estudiantes. El ejército afilaba sus armas para una guerra inminente. ¿Cómo podía una nación entera soportar ese ritmo frenético? Parecía una cuestión de pura voluntad aria, pero la respuesta estaba en una pequeña pastilla blanca. La compañía Temmler, con sede en Berlín, lanzó al mercado el Pervitin. Era metanfetamina en formato de tableta. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos no entendía la composición química, solo conocían el efecto. Una sola píldora borraba el cansancio en minutos, otorgaba una explosión de energía artificial, generaba una extraña sensación de invencibilidad. A primera vista, un simple remedio de venta libre, pero en realidad era una droga potente disfrazada de medicina cotidiana. Se vendía en las farmacias junto a la aspirina y el jarabe para la tos. El acceso era total. Las amas de casa comenzaron a consumirlo a diario. Lo necesitaban para soportar jornadas interminables. Cocinar, limpiar los suelos, cuidar a los niños, todo sin detenerse a respirar. En los anuncios de la época se ve mujeres sonrientes terminando sus labores domésticas sin una gota de sudor. Los estudiantes universitarios lo ingerían para mantener los ojos abiertos durante noches enteras de estudio. Los oficinistas de la policía tecleaban informes a doble velocidad. Los camioneros recorrían las autopistas sin dormir. Los médicos recetaban el fármaco libremente. Casi no existían regulaciones. La gente lo consideraba inofensivo, una especie de vitamina para el trabajador moderno. Pero esto era solo el principio del problema. El efecto era inmediato y violento. Quien tomaba la pastilla podía trabajar horas y horas sin descanso. El hambre desaparecía por completo. El cuerpo ignoraba las señales de alarma. En su lugar, llegaba un torrente de confianza química. Muchos alemanes creyeron haber encontrado el secreto de la productividad infinita. Nadie hablaba del lado oscuro, el nerviosismo incontrolable, los ataques de ira repentinos, el colapso físico brutal que llegaba cuando la droga abandonaba la sangre. Se escucha el sonido de discusiones en los hogares tras pasar el efecto de la euforia. Esas advertencias fueron ignoradas sistemáticamente. El fármaco ya había captado la atención de un cliente mucho más peligroso. El alto mando militar alemán observaba los resultados con interés. 1938. Ese año, los médicos militares alemanes iniciaron un experimento radical. ¿Qué descubrieron en los cuarteles? Parecía imposible, pero los resultados no mentían. Los hombres que habitualmente luchaban por completar marchas largas, de repente caminaban durante horas, sin detenerse, sin quejarse. Su miedo parecía desaparecer por completo. Su concentración se agudizaba hasta volverse casi robótica. Para los líderes nazis, esto sonaba perfecto. Alemania planeaba ataques relámpago, invasiones rápidas que requerían soldados capaces de moverse día y noche, sin descanso. A primera vista, una simple pastilla, pero en realidad, el motor químico de la guerra. Pervitin parecía la respuesta definitiva. En 1939, el ejército alemán oficializó el pedido. Ordenaron millones de tabletas. Llegó septiembre. La invasión de Polonia comenzó. Los soldados llevaban los tubos de Pervitin en sus bolsillos. Antes de una marcha forzada, tragaban las pastillas. Antes de una batalla nocturna repentina, repetían la dosis. En los informes del frente se lee: unidades enteras se mueven sin comida. No duermen. Pasan casi 2 días seguidos en pie. Los comandantes estaban impactados. Sus hombres seguían avanzando, pero esto era solo el principio. Pronto, la droga dejó de ser exclusiva de la infantería rasa. Oficiales, pilotos y guardias de las SS comenzaron a consumirla regularmente. Al principio, el Pervitin parecía un arma milagrosa, pero el costo estaba oculto. La droga no solo borraba el hambre y el miedo, también eliminaba la contención humana básica, entumecía las emociones. En la grabación se ve: las miradas de los soldados están vacías, fijas en la nada. Se volvieron más agresivos,
Muchos perdieron la capacidad de sentir piedad o culpa. Para los hombres que tragaban esas pequeñas píldoras blancas, la fatiga desapareció, pero con ella también se esfumó la moralidad, y las mujeres pagarían el precio más alto por esta adicción. Mayo de 1940. Hitler desató la guerra relámpago contra Francia. No fue una campaña lenta ni cautelosa, fue una avalancha. Los tanques alemanes cruzaban fronteras sin detenerse, los aviones oscurecían el cielo, la infantería avanzaba a una velocidad que dejó al mundo en estado de shock. Detrás de este éxito había una planificación militar precisa, pero también había algo más en los bolsillos de los uniformes. ¿Qué impulsaba realmente esta marcha inhumana? A primera vista, parecía fanatismo ideológico, pero el motor real era químico. Cada soldado llevaba tubos de pervitin, metanfetamina pura. Mientras los defensores franceses y británicos caían rendidos por el sueño, los alemanes seguían despiertos. Parecían máquinas incansables. Podían marchar 3 días y 3 noches sin cerrar los ojos. Las batallas eran brutales. Sin embargo, el golpe más duro no lo recibieron los ejércitos, sino los civiles, especialmente las mujeres. Las tropas de la Wehrmacht irrumpieron en ciudades como Sedan, Abbeville y Amiens. El escenario era desolador. La mayoría de los hombres locales habían huido, habían sido capturados o luchaban en el frente. ¿Qué quedaba en las casas? Mujeres, niños y ancianos. Estaban prácticamente indefensos. Pero esto era solo el principio. Los soldados alemanes entraron en estas poblaciones con una energía antinatural. Sus pupilas estaban dilatadas. La droga eliminaba la empatía y potenciaba la agresividad. No solo buscaban victorias militares, volcaron su rabia y su hambre de poder contra la gente común. Las mujeres de las aldeas comprendieron el peligro al instante. El ambiente cambió. En los archivos de la época se describe calles vacías, persianas bajadas a toda prisa. Algunas intentaron esconderse en sótanos húmedos o bajo la paja de los graneros. Esperaban que el caos pasara de largo. Otras huyeron hacia los bosques cercanos con sus hijos, cargando solo lo que podían llevar en las manos. Pero muchas fueron descubiertas. Los soldados, inquietos y agresivos por el efecto del estimulante, no pedían permiso. Se escucha el sonido de botas golpeando madera. Las puertas cedían ante las patadas, sacaban a las madres a la fuerza. Los niños gritaban mientras las separaban. Nadie estaba a salvo, ni las hijas jóvenes, ni las abuelas ancianas. Para un soldado alimentado por pervitin no existían límites morales. La pastilla borraba el agotamiento físico. A cambio, otorgaba una fuerza retorcida y violenta. Los asaltos duraban horas. Dejaban a las mujeres rotas y aterrorizadas en el suelo de sus propias cocinas. Para algunas, sobrevivir significó años de silencio absoluto. Cargaban cicatrices que nadie podía ver. Tras el fin de la guerra, comenzaron a aparecer informes dispersos sobre lo ocurrido en aquellos pueblos. En Abbeville, las autoridades francesas reconstruyeron los hechos. Encontraron pruebas claras. Familias enteras habían sido destruidas, no por las bombas que caían del cielo, sino por los hombres que cruzaron sus umbrales. Septiembre de 1939. Polonia cayó en cuestión de semanas. El ejército polaco luchó con valentía, pero los números no perdonan. Estaban superados en armas y en hombres. Los tanques alemanes cruzaron la frontera sin detenerse. El humo cubrió las ciudades. Una vez que cesaron los disparos, comenzó algo peor: la ocupación. La vida diaria de los civiles se transformó en una pesadilla de hormigón y miedo. El peligro para las mujeres era absoluto. Hombres de las SS, agentes de la Gestapo y soldados regulares patrullaban cada esquina. Muchos no actuaban sobrios. Estaban impulsados por el pervitin, la metanfetamina militar. La droga los hacía incansables, agresivos y crueles. Eliminaba cualquier rastro de piedad. El autocontrol desaparecía. ¿Por qué eran tan brutales las redadas nocturnas? Parecía una búsqueda táctica, pero el objetivo real era el terror. En ciudades como Cracovia, Varsovia y Lublin, las incursiones se volvieron rutina. Las puertas de madera estallaban a medianoche. Las botas golpeaban el suelo. Los alemanes gritaban órdenes buscando armas o familias judías, pero muy a menudo buscaban otra cosa:
las mujeres. A primera vista, un arresto formal, pero en realidad, un secuestro legalizado. Chicas jóvenes, madres de familia, incluso ancianas. Las arrastraban frente a sus propios hijos, nadie podía intervenir. A veces las llevaban a comisarías frías, otras veces a barracones improvisados en escuelas vacías o almacenes industriales. Pocas regresaban, las que volvían guardaban silencio. Los nazis crearon algo mucho más organizado y escalofriante. Establecieron burdeles de campaña a lo largo del territorio polaco. No eran lugares de descanso, eran centros de detención. Estaban llenos de mujeres forzadas al servicio. Muchas eran polacas, otras traídas de regiones vecinas. Algunas apenas eran adolescentes. Se escucha a través de las paredes delgadas, gritos ahogados y pasos pesados, hombres que entraban y salían sin pausa. El sonido de hebillas y botas. Las mujeres atrapadas allí no tenían escapatoria. Pero esto era solo una parte del horror. En la calle, la situación no era mejor. Las patrullas alemanas detenían a las mujeres al azar. Las obligaban a cargar cajas de munición o limpiar cuarteles sucios. Otras desaparecían bajo la excusa de un interrogatorio. La resistencia era fatal. Las familias intentaban ocultar a sus hijas en sótanos o falsos techos. El castigo por protegerlas era brutal. Un hogar entero podía ser destruido en una sola noche. Los muebles volcados, los vidrios rotos. Todo porque un grupo de soldados bajo los efectos de la metanfetamina decidió actuar sin frenos. Nadie estaba a salvo. Y lo peor aún estaba por llegar. Junio de 1941. En ese momento, Hitler desató la invasión más grande de la historia. ¿Cómo podía un ejército avanzar sin dormir durante días? Parecía una resistencia sobrehumana, pero el secreto no era el valor, era la química. La Operación Barbarroja movilizó a 3 millones de soldados alemanes hacia la Unión Soviética. Para preparar este ataque masivo, el alto mando no solo acumuló proyectiles, ordenaron millones de tabletas de Pervitin. Estas pastillas se empaquetaron en los kits de cada soldado. Iban junto a las municiones, junto a las raciones secas. El objetivo era táctico y biológico: mantener a los hombres despiertos, capaces de marchar cientos de kilómetros sin pausa, capaces de golpear sin descanso. La invasión fue brutal desde el primer segundo. En las grabaciones de la época se ven los tanques aplastando los campos de cultivo sin detenerse. Los aviones bombardeaban las ciudades, las aldeas ardían hasta los cimientos, el olor a madera quemada y pólvora llenaba el aire, pero detrás de la línea de combate comenzó otra guerra. Una guerra dirigida específicamente contra las mujeres. En Ucrania, Bielorrusia y el oeste de Rusia, las civiles soviéticas se convirtieron en objetivos primarios. Los soldados alemanes no actuaban con calma, estaban inquietos, acelerados, conectados a la metanfetamina las 24 horas. Irrumpían en los pueblos con un nivel de violencia que parecía no tener fin. A primera vista, una ocupación militar estándar, pero en realidad, una cacería depredadora. Muchas mujeres fueron arrastradas fuera de sus hogares. Las sacaban a la fuerza de sótanos y escondites. Graneros, establos y chozas abandonadas se transformaron en escenarios de terror. En el encuadre de la historia quedan los testimonios de puertas destrozadas a patadas. Algunas mujeres fueron asesinadas en el acto. A menudo, el disparo llegaba después de ser agredidas. Otras corrieron una suerte diferente, fueron tomadas como prisioneras, obligadas a marchar con el ejército bajo el sol o la lluvia, encerradas en campos improvisados rodeados de alambre. Con el Pervitin corriendo por sus venas, los soldados no frenaban. La droga eliminaba la empatía. Pero esto era solo el principio del horror. Los registros soviéticos recopilados tras la guerra revelaron la magnitud de los hechos. No eran casos aislados. En Bielorrusia, aldeas enteras informaron que su población femenina había sido brutalizada. En Ucrania, las comunidades rurales quedaron destrozadas, familias aniquiladas, niños huérfanos vagando entre las ruinas. Los documentos de archivo muestran páginas llenas de denuncias y descripciones gráficas. Los números son difíciles de confirmar con exactitud. El caos de la guerra borró muchas huellas. Pero los historiadores coinciden en un dato: la escala del abuso fue masiva. Tocó a cientos de miles de mujeres a lo largo de todo el frente oriental.
Para el año 1942, el sistema nazi de opresión ya estaba totalmente consolidado. 1942. El frente de guerra ya no tenía límites. Con el avance de los tanques, llegó otro tipo de infraestructura. El sistema de control nazi se extendió por toda Europa, y con él, la creación sistemática de burdeles militares. No eran lugares clandestinos ni pequeños, eran operaciones logísticas masivas. Se instalaron en la Polonia ocupada, en Francia y en los territorios de la Unión Soviética. Incluso dentro de los campos de concentración, se aislaron barracones específicos. Los arquitectos del régimen diseñaron zonas separadas con un solo propósito. A primera vista, centros de incentivos para la tropa, pero en realidad, mataderos procesales. La propaganda decía que servían para mantener la disciplina de los soldados, pero los cimientos de esos edificios eran el sufrimiento puro. Las mujeres que estaban dentro nunca eligieron ese destino. Llegaban tras redadas masivas en los pueblos, otras eran seleccionadas directamente en las filas de prisioneras. Los oficiales buscaban perfiles específicos. La mentira era siempre la misma. Les prometían trabajos seguros en cocinas o en fábricas de munición, pero el destino final era la esclavitud sexual. Muchas de ellas apenas habían dejado la adolescencia. Su realidad se rompió en un solo día. Por la mañana trabajaban en el campo. Por la noche estaban encerradas en una habitación sin ventanas. Pero esto era solo el principio. ¿Por qué la brutalidad de los visitantes era inhumana? No era solo la guerra, era la química. Los soldados y los guardias de la CIA no entraban sobrios. Consumían Pervitin antes de cruzar la puerta. En los informes de la época se describe pupilas dilatadas y ausencia total de fatiga. La droga eliminaba los límites naturales del cuerpo humano. Para las mujeres, esto significaba turnos de tormento interminables. Tenían que soportar el abuso hasta el colapso físico. Las condiciones sanitarias eran inexistentes. Las habitaciones estaban sucias y saturadas. El olor a encierro y enfermedad impregnaba las paredes. La sífilis y otras infecciones se propagaron como una plaga. No había medicinas, apenas había comida. Los embarazos eran frecuentes, pero la solución del sistema era mecánica y cruel. Abortos forzados sin anestesia. O algo peor. Si una mujer se resistía, los guardias respondían con violencia inmediata. Se escuchaban golpes secos y gritos ahogados. Si ya no podían trabajar, eran desechadas. El tiempo corría en su contra. Los estudios estiman un dato escalofriante. La esperanza de vida de una mujer en estos burdeles era inferior a 1 año. El agotamiento, la enfermedad y las palizas las mataban rápido, más rápido que el hambre en los campos. El sistema seguía expandiéndose y la crueldad aumentaba. Para miles de ellas, la muerte fue la única forma de que el sufrimiento terminara. 130.000 prisioneras. Esa fue la cifra del horror que atravesó las puertas de Ravensbrück. El año era 1939. El régimen nazi abrió un lugar diferente a los demás. No era un campo mixto. Estaba diseñado, construido y operado exclusivamente para contener mujeres. Se convirtió rápidamente en la mayor prisión femenina de la Alemania nazi. Llegaban desde todos los rincones de Europa: polacas, soviéticas, francesas, alemanas. Algunas eran activistas políticas, otras eran judías. Muchas eran simples civiles que la guerra atrapó en el lugar equivocado. Daba igual su origen. Para todas, Ravensbrück se transformó en una maquinaria de sufrimiento. El control estaba en manos de las guardias de la SS. Pero había un factor externo que empeoraba la situación. ¿Por qué la brutalidad de los guardias parecía inagotable? Parecía un odio sobrenatural. Pero la causa era química. Consumían Pervitin de forma regular. Los turnos eran largos, sin pausas. Sin embargo, las pastillas anulaban el cansancio. Esa energía antinatural no se traducía en eficiencia, se convertía en abuso puro. Las prisioneras aprendieron la lección el primer día. No existía una hora segura. Gritos en la madrugada, golpes durante el recuento, castigos aleatorios antes de la cena. La vida allí estaba diseñada con un solo propósito: romper la voluntad humana. El sol apenas salía y comenzaba el trabajo forzado. Algunas marchaban a las fábricas cercanas, cosían uniformes para el frente,
Ensamblaban componentes de armas con los dedos entumecidos, otras cargaban materiales pesados, cavaban zanjas en el suelo duro. El invierno golpeaba sin piedad, trabajaban bajo la nieve sin ropa de abrigo, la piel se tornaba azul por el frío. Las raciones de comida se reducían semana tras semana. El hambre era un dolor físico, constante y agudo. Muchas colapsaban por puro agotamiento. Los guardias, con las pupilas dilatadas por la metanfetamina, no mostraban compasión. Respondían con patadas. Se escuchaba el impacto de las botas contra los cuerpos débiles. A primera vista, un campo de concentración, pero en realidad, un coto de caza sexual. La violencia no se limitaba al trabajo. Oficiales y guardias usaban a las mujeres a su antojo. Seleccionaban a algunas prisioneras y las arrastraban a burdeles que operaban dentro o cerca del perímetro. Otras sufrían asaltos en secreto. El silencio se compraba con amenazas de muerte inminente. Para las víctimas no había escapatoria. Ningún rincón ofrecía refugio. Pero esto era solo el principio del horror. Los experimentos médicos añadieron una nueva capa de tortura. Los doctores nazis querían datos concretos sobre el rendimiento humano. Querían saber hasta dónde podía aguantar un cuerpo impulsado por el pervitin. Las cobayas eran mujeres jóvenes. Nadie les pidió permiso. En los registros clínicos se describe el proceso. Inyectaban dosis altas de droga en sus venas. Luego, daban la orden: prohibido dormir. Debían permanecer despiertas durante días enteros. Si los ojos se cerraban, los guardias intervenían. Golpes con varas, cubos de agua helada sobre la cabeza. Los médicos observaban con cronómetros. Querían medir el límite exacto de la supervivencia sin descanso. Otras pruebas eran más físicas. Les administraban metanfetamina y las obligaban a realizar trabajos pesados, correr sin parar, cargar piedras de un lado a otro. El objetivo era ver cuánta fuerza extra proporcionaba la droga antes del colapso total. También mezclaban sustancias. Probaban cócteles químicos para observar las reacciones. Algunas sufrían vómitos violentos, otras caían con infartos fulminantes o convulsiones incontrolables. Cuando la mujer ya no podía continuar, la utilidad terminaba. La ejecución era el siguiente paso. Los cuerpos pasaban a las mesas de disección para una autopsia final. Lo más cruel era la burocracia. Los resultados se anotaban con precisión técnica en cuadernos oficiales, pero los nombres de las víctimas se ignoraban. Para los nazis no eran personas con historia, eran números, sujetos de prueba desechables. Las familias nunca supieron la verdad. Nadie recibió una carta explicando el destino de sus hijas o madres. Estos experimentos dejaron muy pocas supervivientes. La memoria de lo que allí ocurrió estuvo a punto de ser borrada por completo. Así operaba el sistema antes de expandirse al siguiente nivel, hacia el campo más grande y letal de todos. 1.100.000 muertos. Esa es la cifra que define a Auschwitz. El lugar se convirtió en el símbolo absoluto del terror nazi. La mayoría eran judíos, pero también morían polacos, gitanos y prisioneros soviéticos. En este espacio de muerte constante existía otro factor determinante: la metanfetamina. Los guardias de las SS recibían suministros regulares de Pervitin, pequeñas tabletas para mantener los ojos abiertos. Los turnos eran largos. Operar las cámaras de gas requería energía. Ejecutar fusilamientos masivos agotaba el cuerpo. La droga era el combustible necesario para la maquinaria. ¿Por qué el mando fomentaba esta adicción? Parecía una necesidad operativa, pero el efecto real era psicológico. El químico no solo los mantenía alertas, arrancaba los últimos restos de piedad, los convertía en máquinas funcionales sin frenos morales. Las prisioneras sufrieron el impacto directo de este consumo. En los registros históricos se describe la rutina nocturna. Los guardias, con las pupilas dilatadas por la droga, irrumpían en las barracas femeninas. El sonido de las botas despertaba el pánico. Sacaban a las mujeres a la fuerza. No había avisos previos, solo violencia repentina. A primera vista parecía una inspección de seguridad, pero en realidad era una cacería personal. A menudo seleccionaban a las víctimas al azar. Otras veces buscaban perfiles específicos, las más jóvenes, las más débiles. Los guardias calculaban que ellas no ofrecerían resistencia física.
Mujeres embarazadas y adolescentes eran arrancadas de sus literas, incluso niñas eran arrastradas hacia la oscuridad exterior. Se las llevaban a zonas aisladas del campo. Algunas nunca regresaban a los barracones, otras eran arrojadas a los bloques de castigo. Allí el abuso era implacable. No había descanso para los agresores estimulados. Las consecuencias físicas eran inmediatas. Tras los asaltos nocturnos, muchas mujeres quedaban incapacitadas. Si al amanecer no podían trabajar, el sistema nazi no tenía paciencia. Las enviaban directamente a las cámaras de gas. La debilidad física era una sentencia de muerte automática. La crueldad, amplificada por la metanfetamina, generó un ciclo de tormento imparable. Destruyó innumerables vidas antes de que saliera el sol, y este método brutal pronto se extendió a más territorios. 1943. Italia cambió de bando y se rindió ante los aliados. ¿Por qué la ocupación alemana se volvió tan sádica? Parecía una maniobra estratégica de repliegue, pero la furia por la traición italiana convirtió a los civiles en objetivos de guerra. Las tropas alemanas ocuparon rápidamente grandes partes del país. Para las mujeres italianas comenzó una nueva cacería. Los informes de Toscana, Lazio y Emilia-Romagna describen ataques brutales. No eran simples soldados, eran hombres intoxicados con Pervitin. Esta metanfetamina no solo quitaba el sueño, eliminaba la empatía. Las mujeres intentaron esconderse, sótanos, áticos, pajares, pero los soldados registraban cada rincón, volcaban muebles y rompían puertas. Una vez capturadas, las arrastraban hacia el exterior, a la luz del día. Allí comenzaba el asalto. En los testimonios se repite una imagen: familias enteras obligadas a mirar a punta de fusil. No podían cerrar los ojos. Algunas mujeres fueron asesinadas después del acto. Un disparo para silenciarlas. Otras quedaron con vida, pero rotas. Las abandonaban en campos abiertos o cunetas de carreteras. El dolor físico era solo una parte. La humillación pública destruyó pueblos enteros. A primera vista, un daño colateral de la guerra, pero en realidad una estrategia de terror sistemático. En muchas comunidades, la violencia no distinguió edad. Madres e hijas fueron atacadas en la misma noche. Las supervivientes cargaron con ese recuerdo el resto de sus vidas. En muchos lugares, el silencio sobre estos crímenes duró décadas. Las cicatrices no solo quedaron en la piel. El trauma redefinió la identidad de ciudades enteras. Se transmitió en voz baja, de generación en generación. Pero esto no terminó en el sur. Años 1944 y 45. Alemania colapsaba bajo la presión. Los aliados empujaban por el oeste. Los soviéticos avanzaban por el este. Cualquiera esperaría una rendición. Pero las tropas en retirada se volvieron más violentas. Prusia Oriental, Polonia y partes de Hungría. Las mujeres quedaron atrapadas en medio del caos. Los soldados alemanes estaban desesperados y furiosos. Para mantenerse despiertos y seguir moviéndose, consumían dosis masivas de Pervitin. El hambre los debilitaba, la droga los reactivaba. Esa mezcla química hizo que su violencia fuera implacable. En los pueblos situados en las rutas de escape, el terror era diario. Mujeres soviéticas y polacas enfrentaron asaltos constantes. Los soldados las sacaban de sus casas a la fuerza. El frío no importaba, la presencia de familiares tampoco. En los diarios de guerra se lee: la metanfetamina permitía a los soldados aguantar noches enteras sin dormir. Esa vigilia artificial se traducía en agresión continua. No había seguridad. Incluso las que intentaron huir fueron perseguidas. Las cazaban como presas en campo abierto. Muchos pueblos quedaron en silencio absoluto después del paso de las tropas. Los supervivientes rara vez hablaron. En algunos casos, comunidades enteras fueron aniquiladas. Para algunas mujeres, la liberación nunca llegó. Murieron antes de ver un tanque aliado o soviético. Sus historias fueron enterradas con ellas en fosas comunes. El Reich se derrumbaba entre escombros, pero la metanfetamina mantuvo viva la crueldad hasta el último minuto. Año 1945. Los titulares anunciaban el fin de la pesadilla global. Pero realmente terminó la guerra aquel día. Los tratados de paz se firmaron con tinta. Pero para millones de mujeres,
La historia se escribió con cicatrices. Las plazas de las grandes capitales se llenaron de euforia, banderas ondeando y desfiles militares. Sin embargo, lejos del ruido de la victoria, reinaba un silencio absoluto. Las sobrevivientes regresaron a casa con la mirada baja. No solo portaban heridas de metralla o escombros. En los informes médicos de la época se describen secuelas permanentes, huesos mal curados, infecciones crónicas y daños internos irreversibles. A primera vista, estaban a salvo, pero en realidad seguían prisioneras. Muchas optaron por el mutismo total, quemaron cartas y escondieron fotografías. El miedo al rechazo social era más fuerte que la necesidad de hablar. La sociedad quería reconstruir ciudades, no escuchar relatos de abuso. Nadie se atrevía a preguntar. El mundo aceleró hacia el futuro. Se levantaron nuevos edificios sobre las ruinas, pero el trauma permaneció intacto bajo la piel. Para ellas, el combate nunca cesó.